Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente desde la terraza del restaurante Doña Inés de Cadena Dreams. Estamos con ustedes en nuevo capítulo de Poder Ciudadano en el Sur. Hoy día con temas relevantes como siempre les hemos traído. Y hoy día vamos a hablar de educación y paso a presentar a mi primera invitada, a Fernanda, que es la presidenta del Centro de Alumnos de la Universidad Los Lagos. Fernando Gallarda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Y también tenemos al Ceremi de Educación, don Pablo Baeza, de profesión historiador, que también nos acompaña para ver un poco una mirada con respecto a la educación, que es el tema que tenemos actualizado. Y junto a mí, como siempre, nuestra conductora estrella de este programa, Caterina Molina Allende, ¿qué tal? Periodista de este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, un día precioso y bien. Contenta. Uno de los temas muy importantes que hemos querido tomar en este programa, hasta que se dio la posibilidad de juntar estas dos ciertas áreas, por un lado la dirigencia y por otro lado la institucionalidad, en un momento en que la educación chilena presenta uno de sus más grandes paradigmas, ¿cierto? En que la educación chilena, ¿cierto?, se encuentra en una etapa de reforma y que también suenan algunos conceptos como inclusión, igualdad en la educación, y que claramente se ve que hay un remesón y hay un paradigma de que algo debería cambiar de estos métodos estructurados, ¿cierto?, de la educación que evocan a un cambio. Y es por eso que quería partir preguntando un poco a Fernanda Gallardo. Ella es cientista política, ¿cierto? Estudiante de quinto año. Sí, ya casi ya estamos en la horneada. Preguntarle un poco cuáles son las banderas de batalla de este año de los estudiantes universitarios. ¿Hay un leitmotiv, un norte, o ya esto se ha ido calmando, se ha ido disipando? Pensando un poco en disminuyendo. Sí. ¿Qué es lo que le podrías decir tú a la población? ¿Cómo va eso? Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación. Estoy encantada de estar en este lugar, en este panel también. En cuanto a las banderas de lucha del movimiento estudiantil o de los estudiantes en general, siguen siendo para mí las banderas que se tomaron a partir del 2011, que es el año de explosión social, de efervescencia, por decirlo así, frente a lo que es las demandas estudiantiles. Frente a esto, la mayor preocupación en sí, como para poner énfasis, es el tema de la gratuidad, que es el tema más latente en este momento, y también es el tema que más llama a los estudiantes para poder informarse, para poder ver cuáles son los pasos a seguir frente a la gratuidad, porque ha sido este tema el más latente dentro de la universidad, y sobre todo por ciertas problemáticas que han surgido a raíz de cómo se ha implementado esta gratuidad a partir del año 2016. Fernanda, pero el tema de la gratuidad, lo que conversamos fuera de cámara, entiendo que el gobierno ya está haciendo algunas modificaciones con respecto a las carreras que se van a implementar en la parte de la gratuidad. Vale decir, están buscando las carreras más baratas. No sé, que le voy a preguntar a Pablo si es efectivo que se están buscando optimizar los recursos, entonces va a haber una batería de carreras que son, dijéramos, muy light, ya dentro del sistema. ¿Es así o no? No. Ah, ya, por eso. En ningún caso, ¿no es cierto?, el criterio de gratuidad está asociado a la carrera en la cual algún estudiante quiera entrar a estudiar. Los criterios están establecidos principalmente, primero, por el pertenecer, ¿no es cierto?, a los 5 deciles, y en segundo lugar, que su cantidad de años no haya excedido la educación formal. Por lo tanto, un estudiante que va en tercer año de pedagogía y que pertenece, ¿no es cierto?, a los 5 deciles, tiene gratuidad asegurada en este sistema. Si ese estudiante, la carrera de pedagogía dura 5 años, va en su sexto año y pertenece al quinto decil, no puede acceder a la gratuidad en esta etapa, porque ya excedió los años formales que tiene, ¿no es cierto? Si está estudiando enfermería, por ejemplo. Los años formales que tiene 5 años la carrera, sí. Los 5 años que dura la carrera. La finanza. Que sea cara. No hay medicina. Tenemos estudiantes de medicina, tenemos estudiantes de derecho, tenemos estudiantes de ingeniería civil industrial que están estudiando con gratuidad en este momento. Bien. Porque cumplen con los requisitos. Pablo, un poco yendo a la contingencia, salió hace poco en las noticias que hubo un problema con esta
con el formulario, con las inscripciones de los estudiantes que estaban postulando la beca de gratuidad. Precisamente esto corresponde a estos dos criterios que yo estaba mencionando. Y el criterio que no tuvo el debido cruce con las mismas instituciones de educación superior, que son las que llevan el registro, por eso es que esto ocurrió en algunas instituciones y no ocurrió a nivel nacional. Por lo tanto, aquí hay un tema que es la educación formal que tenían algunos estudiantes en relación a su cantidad de años excedía lo que estaba presupuestada desde un inicio, porque esto se informó cuando partió la ley de gratuidad, se dijo, va a haber gratuidad en los 5 deciles y no puede exceder los años formales de estudio de una carrera, que está en plan y programa. Donde habían puntos, ¿no es cierto?, que era mejorable y que se iba a ir mejorando con el tiempo. En las carreras que no tienen incorporado en su malla curricular el último año, el de la tesis, ¿no es cierto?, el de la práctica. En esos casos, ¿no es cierto?, se está trabajando con las instituciones de educación superior para que la gratuidad también incorpore ese último año. El caso de medicina, el caso de derecho que hacen el último año, ¿no es cierto?, y no está incluido dentro de su malla curricular, es lo que se está trabajando, ¿no es cierto?, para incorporarlo. Pero son carreras puntuales que tienen mayor duración formal, pero que en el escrito, en el documento, no aparece detallado. ¿Algo que decir, Fernando? Sí, con respecto a cómo se ha implementado la gratuidad, en la práctica nosotros hemos visto bastantes problemas en sí. Usted misma dijo delante, mencionó la gratuidad como una beca, y eso es como nosotros también lo hemos estado viendo, más que como una política país para poder sentir la gratuidad o sentir el derecho de la educación en sí como un derecho para los estudiantes, así como en Argentina, para las que familias. todos entran, es gratis, pero si el primer año no pasa, fuera. ¿Es así o no? Así o sea, ahí hay una gratuidad, como dice Fernanda, que es realmente sin pero, o sea, no hay quintiles, no hay nada, todos entran, Juan Pérez, Subercasó, De la Maza, en fin. Tú tienes que rendir, si no rindes, la oportunidad del Estado te la da para que tú tengas un esfuerzo, creo que es así. Ahora, 1 de cada 5 estudiantes que emigra a la universidad superior va a la formación técnica, ¿ya?, a estos liceos técnicos o estos institutos técnicos. Ahí va a haber un poco más de proyección de poder pagar, o sea, financiar carreras porque lo que más necesitamos nosotros en Chile, no sé si estás de acuerdo conmigo, Fernanda, es técnico. Hoy día estamos llenos de arquitectos, ingenieros comerciales, no sé, pues de psicólogos, a todos les ha dado por ser psicólogo ahora. Más adelante cesantes ilustrados. Exactamente, andan pateando piedras. Entonces, ¿por qué no ser una persona que esté preocupada, experto en los arándanos, o no sé, estoy agronomía o técnico en agronomía, lo que viene hoy día con el clima tan favorable que nosotros tenemos? Se está orientando un poco la educación a que ustedes, por ejemplo, estén claritos que no tienen que seguir al paraíso, a la universidad top, o a seguir en la medicina, porque esa es una riqueza muy luego. A los 5 años tienen que tener Mercedes-Benz, dicen los médicos. En fin, no todos vamos a llegar ahí, no todos van a ser Farca, eso lo tienen que tener claro los estudiantes que van a entrar al mundo del trabajador. ¿Hay más formación para promover la formación técnica? Bueno, antes de partir con la segunda pregunta, me gustaría también aclarar que la gratuidad, desde su perspectiva de implementación, también hay que considerar que es una política pública que se está recién instalando. De ahí la complejidad de que esto salga, ¿no es cierto?, y que todos tengan el mismo entendimiento. Nunca hemos hablado de la gratuidad como una beca porque no funciona con la lógica de una beca. La beca no cubre la totalidad del arancel, como la gratuidad que sí está cumpliendo ahora. Todos los jóvenes que tienen gratuidad ahora cubre la totalidad del arancel, cubre la matrícula y no se pierde por rendimiento, a excepción, ¿no es cierto?, que proyecte su cantidad de años, que es la única excepción. La gratuidad va a durar la cantidad de años, ¿no es cierto?, que dura la carrera formal. O deja ramo, en el caso, sí, correcto. Si un alumno repite un ramo, va a seguir con la gratuidad, pero va a durar hasta el quinto año, en el caso de las carreras que duran 5, o hasta el sexto año, en el caso que la carrera dura 6. Y después 6, 7. ¿no? Correcto, y después tendrá que buscar la forma de obtener un crédito, ¿no es cierto? O también postular eventualmente a una beca. Las becas también, por lo general, tienen el criterio académico, por lo tanto va a ser más difícil. Pero la gratuidad como tal
parte para todos los jóvenes que cumplan los requisitos antes mencionados. Por lo tanto, es una lógica completamente distinta a las becas. Y como es una política pública nueva, nosotros sabemos que es muy difícil que una política sea extensiva para la totalidad de la sociedad. Claro. Se parte con etapas, se parte con un sector de la población. Así como en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet partió con el programa yo me conecto para aprender, que era para los niños más vulnerables, pero que tenían buenos resultados, y a ellos se les entregaba un computador en séptimo básico. Eso fue en su primer gobierno. Ahora, en el segundo gobierno, este computador se entrega a todos los niños, independiente de su resultado escolar, independiente ¿Cómo ha sido la de su... evaluación de eso? Espectacular, es espectacular. Para todos los jóvenes de la educación pública en nuestro país, ahora en séptimo básico cuentan con un computador conectado a internet. Y no es solamente una transformación para esos niños, sino que también para esas familias que no tenían acceso por la brecha que existe social, desde el punto de vista informático. O sea, que en todas las casas de Chile, de las familias vulnerables que tengan un hijo en séptimo, tener un computador con conexión a internet obviamente no les arregla la vida. No les arregla, pero sí les da una herramienta nueva a toda esa familia. Y eso es crecer, ¿no es cierto?, en igualdad. Tú has dado en el clavo en un concepto de igualdad. Sin duda, esta reforma educacional ha logrado avance en cuanto a la prioridad, como dices tú, de incorporar recursos, ¿cierto?, en la educación. Sin embargo, hemos tenido algunos retrocesos en cuanto a la desigualdad, de los niveles de aprendizaje de los estudiantes en comparación con otros segmentos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos esta desigualdad en las aulas. Niños, ¿cierto?, estudiantes de educación básica, media, están en desigualdad, ¿cierto?, con estudiantes de segmentos sociales, ¿cierto?, más arriba. Entonces hay una contraposición ahí, o sea, se incorporan recursos, está la prioridad de incorporar recursos, pero en la práctica, ¿cierto?, hay desigualdad en cuanto a los niveles de aprendizaje. ¿Cómo va eso en la reforma? Bueno, dejé sin respuesta la pregunta de la educación técnica profesional. Te quedaron dos. Me quedaron dos. Pero en relación a eso, bueno, tenemos que a nivel país, la semana pasada la presidenta firmó el proyecto de ley para crear los 15 CFTs, uno por región, ¿no es cierto?, en el país, donde nosotros estamos privilegiados en ese sentido. Vamos a ser de las 5 primeras regiones, construyendo un CFT estatal. ¿Dónde va a ser? En Yanquihue. Tenemos, ¿no es cierto?, ya el terreno, estamos en la etapa, ¿no es cierto?, que el municipio entregue el comodato, ¿no es cierto?, a la universidad. Posteriormente la universidad empieza, ¿no es cierto?, con la etapa de diseño, la construcción del CFT, y después se le entrega ese comodato a un rector elegido, ¿no es cierto?, por la presidenta, y que posteriormente esto va a tener un cogobierno en conjunto con los estudiantes y los otros estamentos, y con un financiamiento directo a la institución. ¿Qué es lo que se busca? Que la institución tenga el financiamiento debido, y que no sea por la cantidad de alumnos, sino que sea la institución. ¿Qué carreras va a tener? O sea, ¿está orientado a...? Bueno, dentro de eso hay una mesa nacional que está integrada, ¿no es cierto?, por la Seremi del Trabajo, Seremi de Economía. Para ustedes, los estudiantes, están la Seremi de Educación, están los representantes de los empresarios, los representantes de los trabajadores, ¿ya?, de la CUT. Y también está el intendente, y hemos llamado a participar a otras organizaciones, también se llamaron, ¿no es cierto?, a parlamentarios, a consejeros regionales, pero sin lugar a dudas lo que todos los estamentos decían, que tenemos que tener una formación técnica profesional orientada a las áreas estratégicas regionales, turismo y agroalimentación. ¿En esta zona? En esta zona. Porque más allá... Claro, nosotros no nos interesa que acá se formen profesionales en el área minera para que se vayan a trabajar, ¿no es cierto?, al norte, producto del boom de la extracción de cobre. O astronomía, cuando no tenemos nosotros creemos que el capital humano, y eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros creemos que la principal riqueza que tiene la tierra, ¿no es cierto?, el territorio que uno vive, son sus personas, y en la medida que ellos tengan mayor valor agregado desde el punto de vista formativo, va a poder lograr desarrollar todas las potencialidades que tiene el territorio, más allá, ¿no es cierto?, de las riquezas in situ. De ahí la importancia de que la formación de profesionales en carreras técnicas tenga una estrecha relación con las potencialidades que tiene el territorio. Y de ahí la importancia de estos centros de formación técnica, que tienen esta obligación en cada uno de los territorios. Esto no es porque nosotros queramos esto acá en la región. Es el indicativo de la presidenta. Estos 15 es lo que recogió en la encuesta cuando vino a todo Chile. Así es.
Pero y eso bueno, varía y lo que en me cierta decías forma. de las diferencias que existen al Las interior brechas. de las brechas. Brechas. Estas no son brechas nuevas, son brechas que han quedado constatadas, ¿no es cierto?, por los distintos pruebas, indicadores, ¿no es cierto?, estandarizados en cierta medida, pero que sí nos arrojan resultados, como el SIMS, la prueba PISA, que en realidad lo que demuestran es la segregación económica que hay al interior de los establecimientos educacionales, porque al interior de los colegios municipales tenemos un grupo bastante homogéneo de personas, ¿no es cierto?, que vienen de familias más humildes y por lo tanto la relación en torno a la cantidad de información que pueden recibir de sus familias es significativamente menor a lo que ocurre en establecimientos particulares donde los dos padres son profesionales, viajan, tienen un sinnúmero de otros elementos socioculturales que le permiten enriquecer la formación de su hijo. Y cuando tenemos un modelo tan homogeneizado en estas distintas áreas, se generan estas brechas. ¿Cómo lo podemos transformar? Principalmente incorporando mejoras en dos áreas, directivos y docentes. Y esas son las dos áreas estratégicas en las cuales estamos trabajando, que no necesitan o no requieren transformaciones en las leyes. Es más, con la ley de carrera docente se genera por primera vez una responsabilidad del Estado por parte del Ministerio de acompañar a los profesores desde su etapa de formación, cuando ingresan a la universidad hasta cuando jubilan. En toda esa etapa el Ministerio acompaña, mejora condiciones, dándole más horas para preparar, mejorando el salario, apuntando, ¿no es cierto?, a disminuir la cantidad de alumnos y un sinnúmero de herramientas que van a generar que un profesor cumpla con su objetivo, que es ayudar en la formación y en la construcción del conocimiento. Y eso es por primera vez que lo hace un gobierno. Pero y lo bueno, perdón, es un y matiz. voy a ir a la pausa. Para terminar, lo bueno de todo esto, lo que decía Caterina, que todos tienen su computador y la enseñanza, lo bueno que Internet es democrático. No es de nadie hasta ahora y cualquiera puede acceder. Un niño en Palena o otro en Cualquiera que tenga en- dinero, porque Bueno. igual es costoso. Sí, el pero tema si de el colegio accesibilidad. te da la posibilidad Ahora de con el tener computador internet, y con o sea, el internet. computador, el de la dehesa o el de allá de Chaitén se mete a la misma página. Yo Esa es quería- la democracia. Sí, de- la democracia, entre comillas. Yo quería dejar antes, y la pregunta para Fernanda, es si estas brechas, ¿cierto?, esta desigualdad, ¿cómo se ve reflejado en el mundo universitario, en el mundo ya de la educación superior? ¿Existen o solamente la vemos, como dice Pablo, en los establecimientos educacionales municipales, donde claramente están homogenizados, ¿cierto? Y eso después, ¿cómo se refleja en la vida universitaria o educación superior? Fernanda, te dejo espacio para que nos vayamos a una pausa. Volvemos, amigos, después de esta pausa. Bien, amigos, continuamos con el capítulo 16 de esta semana en Poder Ciudadano del Sur, desde la terraza del restaurante Doña Inés de la cadena Dream, quienes son nuestros patrocinadores y que hacen posible que estemos en la pantalla con usted. Quedó una pregunta cruzada a Fernanda, nuestra presidenta del Centro de Alumnos de la Universidad de Los Lagos, reiterado ya, segunda vez que es presidenta. Y después vamos a hablar con el Ceremi también de la educación cívica, que es muy importante, y también algo de la Constitución. Así que, por favor, tu respuesta, Fernanda, al tema de la Desigualdad. la desigualdad esa que hay desigualdad, esa brecha que hay en la educación. En la educación, ¿cómo Que se si ve se reflejada en la vida universitaria, educación superior? Bueno, cuando nosotros hablamos de un nuevo sistema de educación pública, no nos referimos solamente a lo que es la vida universitaria, sino que también a cómo transformar la educación en Chile, ya sea en todos sus segmentos. Y en eso hay que tener en consideración de que en la etapa escolar, en relación a lo que son los colegios municipales, subvencionados y particulares, es donde se demuestra la brecha más grande de quienes pueden acceder a una mejor educación, a una educación más o menos, ¿Es y a cierto una que llegan a la educación... universidad sin saber escribir de repente? No creo ¿No? que sea tan No así, pero... con mucha falta de ortografía, sí.
Puede ser, pero lo que quiero llegar es que... Oye, ahí no tienen la culpa ustedes, sino que la educación mala Claro. que les dieron. Bueno, ¿Cuál es el paso en donde se da a conocer esta brecha, donde se va a conocer este gran problema que es la diferenciación entre estos segmentos, en cómo nos dividen a nosotros cuando entramos a la etapa escolar? Desde lo escolar a lo universitario son las pruebas segregatorias, que en este caso sería la principal, que es la PSU. Cómo esta prueba puede llegar a segregar A no tan cortar las solo, manos. claro, no tan solo a quienes ya provenían de colegios particulares, subvencionados o municipales, sino que también viene a segregar hacia qué universidad uno puede optar. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la Universidad de Chile, la Universidad Católica, son universidades de prestigio y que cuando tú, para poder optar a esta universidad, tienes que tener un mayor puntaje en la PSU. Pero ¿quiénes son los que tienen mayor puntaje en la PSU? Son los que reciben una buena educación. Y en estos son los los que colegios refuerzan la educación con preuniversitarios, en fin, claro. en fin. Y en eso se refleja, obviamente, que quienes Sí. tienen mayor puntaje son principalmente colegios particulares y particulares subvencionados, y quienes tienen que optar más bien a otro tipo de universidades, a centros de formación técnica, finalmente quienes provienen de colegios municipales. Y en eso también se ve cómo las oportunidades en Chile se ven cerradas por no reforzar desde una primera etapa lo que es la educación. El Ceremi delante mencionaba que van a implementar, por ejemplo, reforzamiento en los docentes para los colegios municipales y todo eso, pero en los colegios municipales también en la realidad se ve el tema de la infraestructura, cómo hay colegios en Chile todavía que se gotean diariamente o que tienen problemas de salas, problemas de, no sé, Estufa, de calefacción, etcétera. Entonces eso también baño. son factores que limitan la educación en Chile. Luego ya en la universidad uno también ve cómo esa educación que recibió, ya sea de colegio municipal o subvencionado, se ve en las competencias que uno entra cuando entra en la universidad, y en eso también se ve reflejado la calidad de la educación. El tema de la calidad de la educación es un tema bastante complejo porque el concepto sí es abstracto, pero cuando nosotros nos referimos a la calidad quiere decir que los estudiantes en general, sin condición socioeconómica o de dónde provienen, ya sea de Santiago o de regiones, puedan tener la misma oportunidad, puedan tener la misma calidad o la misma, por así decirlo, el mismo contenido en las materias, en las enseñanzas, y así poder tener estudiantes que puedan hablar de todo, estudiantes que puedan saber de todo y estudiantes que no se diferencien entre aquel estudiante que proviene de un sector más acomodado del que no. Bien. Exacto. Hablamos, uno de los temas también importantes que ha estado como bandera, ¿cierto?, de batalla de todos los movimientos desde el 2008 en adelante, el lucro en la educación, ¿cierto? De que la Lo institución... dijo el presidente pasado, ¿Cierto? la educación es un lucro. Es un lucro. Y dijo la verdad. ¿Y qué pasa con los establecimientos, pregunta para ti, Pablo, con los establecimientos educacionales subvencionados? ¿Cuál es la figura? Hay un enredo, ¿cierto?, un poco con la población, y dice, bueno, este es un colegio subvencionado particular, ahora que lo que es municipal, es compartido. Si tú pudieras brevemente informar a la población, ¿cierto?, ¿cómo es este tema? Bueno, en la región tenemos aproximadamente cercano a los 1000 establecimientos educacionales. Serán unos 360 los colegios particulares subvencionados y unos 340 los municipales. Y el 7% de los establecimientos es particular, pagado. Los municipales funcionan bajo la tutela de los municipios, los DAEM, los DEMO, las corporaciones educacionales en el caso de Chiloé. Y funcionan completamente con subvención del Estado. Por lo tanto, son gratuitos todos ellos. Y no lucran porque por ser municipales, no tienen incapacidad. ¿Qué pasa con los particulares subvencionados? En su gran mayoría tampoco lucran, porque la gran mayoría de ellos no tiene copago. Solamente nos quedan alrededor de unos 46 establecimientos en la región que tienen copago, que es la única vía de financiamiento que ellos podrían reorientar o direccionar a otra área que no sea completamente la educacional. Porque todo lo que entrega el Ministerio a través de subvención tiene la obligación de ser invertido y financiar temas educativos. Infraestructura también. Entre otras cosas.
Como bien decía, ¿no es cierto?, que hay muchos establecimientos todavía municipales que tienen precariedad desde el punto de vista de infraestructura, pero es algo que hemos ido mejorando y sobre todo acá en la región. Tenemos una gran cantidad de millones en el área solamente de mejorar infraestructura. Así lo hemos visto, ¿no es cierto?, con los aportes que hace el FNDR, la misma escuela Epson que tenemos acá cerca, que ya está pronto a ser entregada. El tema es que queda mucho por hacer, porque los particulares subvencionados un particular subvencionado obedece a un sostenedor. Claro. En cambio, los municipales tienen 15, 20, 35 establecimientos, y por eso es más difícil la logística de mejorar cada una de esas áreas de infraestructura. ¿Qué pasa con estos colegios particulares subvencionados que lucraban? Hoy en día, con el proyecto de ley que entró a inicio el 1 de marzo, ya no pueden, ¿no es cierto?, tienen 2 años de plazo para cumplir con este reglamento, O sea, para cumplir con su- modificar su estructura, Claro. su reglamento interno. ¿Cuál? Convertirse Ya, desde fundaciones. de una persona jurídica Ya. con fines de lucro, Ya. se tienen que transformar en una corporación o fundación sin fines de lucro. ¿Para qué? Para seguir recibiendo la subvención del Estado. Y de esa manera ya no puede seguir cobrando copago a la familia. ¿Cuál es la otra alternativa que tienen? Si quieren seguir teniendo lucro, no convertirse en corporación o fundación, pero no van a seguir recibiendo recursos del Estado. Y acá en la región solamente un establecimiento ha hecho de manifiesto su intención de convertirse en particular, que es el Colegio Santo Tomás de Puerto Montt. Ningún otro colegio, y esto es cosa de recordar todo lo que se dijo durante Claro. todo el primer año, El de que aquí cupo. iba a haber un cierre de colegios que se iban a cerrar, cosa que no ocurrió. No ocurrió. Claro. Exacto. Bien, ahora vámonos al tema final que nos compete. Me gustaría que Fernanda nos explicara un poco qué es lo que ellos entienden por educación cívica. ¿Les interesa a ustedes como estudiantes? Porque Si tuvieron, yo no creo que no recuerdo tuvieron, 20 en una años, generación completa que no tuvo educación cívica. Claro, sí. Pues, ¿qué pasa con eso? Después le voy a preguntar al Ceremi sí. cómo viene el tema de la estructuración de eso. Bueno, yo tengo 21 años y en toda mi etapa escolar no tuve educación cívica en ningún sentido, ni orientación hacia lo que es la educación cívica. Yo estudié en un colegio particular subvencionado, en Los Muermos, y la verdad es que no se mencionó la educación cívica. De hecho, entendí o comprendí lo que era educación cívica a través de mi mamá, que ella sí Eso te iba a recibió... preguntar si en la casa le hablaron algo de... Ella sí recibió de qué es lo que educación era cívica y ya. sí me explicó cómo eran las materias, cómo se expresaba Ah, bien. en el colegio en ese entonces, pero claro, hay una generación completa perdida por la vida que Desde el punto de vista cívico solamente. no Sí, sabe claro. de educación cívica, y en eso también los estudiantes deben tener en consideración que es una etapa de formación primordial. No tan solo porque la educación cívica fue arrebatada, por decirlo así, dentro de los planes de estudio en la etapa preescolar, sino que también de la importancia de la educación cívica, teniéndose en consideración de que la educación cívica no tan solo te enseñan a votar, sino que la educación cívica debe ser fundamental para la enseñanza de los estudiantes, ya sea en el colegio o también reforzarla en la universidad, para que nosotros como chilenos y chilenas tengamos una opinión, una crítica, una forma de pensar, para aumentar los niveles de participación. Sí. Eso es Porque lo que temen todos los... Las cifras son más que claras. La juventud no vota, no participa. Pero Bueno, más allá de la participación, también tiene que ver con una cosa de cómo entender la vida ciudadana y cómo entender la política en sí. Porque no tiene que ver con una cosa de solo aprender a cómo votar o aprender a diferenciar entre los partidos políticos O candidatos, sino que tiene que ver cómo la persona en sí estructura. o cómo el estudiante se forma para poder tener una crítica, una opinión y para poder ser mejor ciudadano, por decirlo así, de forma más formal. Pablo, yo quiero corregirte, yo creo que el año 73 que no tenemos educación cívica, hasta ahora. O sea, más de una generación. Más de una generación, sí. O sea, parte de la nuestra. Sí. De que no tuvimos y que no sabemos. Entonces, cuando vino el proceso de la democracia, y lo digo en general, los políticos que hoy día tenemos todavía que estaban en el Congreso pensaron que ellos fueron los dueños de la democracia, y la democracia se ganó en las calles, protestando. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez con sus bombas, echándose un atentado a Pinochet, porque todos esos indicios, que yo no los comparto, pero fueron parte de este nacimiento necesario de la democracia. Llega la democracia y como no tenemos educación cívica,
Ellos no gobiernan y dicen, no, si no vamos a hacer nada, estos cambios, no vamos a nacionalizar cobre, vamos a dejar que esto pase aquí, las AFP van a seguir. En fin, y hoy día la justicia divina nos está cobrando la cuenta. Pero en todo caso, quería aclarar que tenemos más de casi 40 años sin educación cívica. Sin lugar a dudas. Y bueno, mi formación como profesor es de profesor de Estado, de Historia y Geografía y Educación Cívica. Y dentro de eso, claro, muchos colegas, ¿no es cierto?, que vieron que estos contenidos tenían que pasar o pasarse en forma transversal, en forma bien poco clara para los jóvenes. Uno lo trataba de incorporar en sus áreas, pero no era una asignatura. Claro. De ahí la importancia de esta nueva política que estábamos conversando, ¿no es cierto?, en torno a crear un programa de formación ciudadana, que tiene que ser en todos los colegios y en todos los niveles, o sea, en educación prebásica, educación básica y educación media. Que todo colegio que tenga un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación tiene que incorporar este plan de formación ciudadana. Que los objetivos están establecidos por el Ministerio, pero la forma en que ellos lo desempeñan corresponde, ¿no es cierto?, a la realidad de cada establecimiento educacional. Y junto con eso, en 2017, presentar, ¿no es cierto?, el programa para crear la asignatura de educación cívica en forma ya definitiva para tercero y cuarto medio. Esto, ¿no es cierto?, es un compromiso por parte del Ministerio en la Comisión Hengel, que tenía que ver con esto, con todo lo que sea para tratar de transparentar y mejorar las condiciones de ciudadanía. Recordemos que las crisis que estamos viviendo desde el punto de vista político, empresarial, de instituciones, religioso, militar, si hubiéramos tenido educación cívica. Claramente. Pero está claro eso. Pero yo quería abordar un poco el tema de los contenidos y cómo ustedes los van a abordar desde los mismos establecimientos educacionales, desde la participación, ¿cierto?, aquí del colegio municipal, cuando me dice Felipe que son 40 años donde no ha habido participación, donde no hay una cultura, donde no hay metodología, donde hay un desconocimiento absoluto. Yo pienso, no sé, creo yo, que dejarle todas estas materias a los colegios, a las mismas instituciones, es un poco un arma de doble filo, porque si hay desconocimiento, yo creo que aquí, teniendo claro el Ministerio de Educación los objetivos, tendrían que estar, ¿cierto?, de alguna forma empezar ya a acabar, ¿cierto?, a picar finito para poder incorporar estas materias que son 40 años. O sea, una retroexcavadora. Es una retroexcavadora, son 40 años, no dejan de ser. Entonces yo creo que no hay que tomárselo muy a la ligera, creo yo. Creo que existe una contradicción al momento de que dicen de que se les va a dejar como a libre disposición a los colegios para que puedan ver cómo fomentan la educación cívica o cómo plantean la educación cívica de acuerdo a los objetivos que va a tener el Ministerio. Debería ser más agresivo. No, porque yo digo que puede ser una contradicción, porque hace un rato atrás estábamos hablando de la segregación y de cómo existe diferenciación entre los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares. Entonces, ¿cómo de acuerdo a estas características de cada colegio o cómo de acuerdo a las realidades de cada colegio? Porque es muy diferente hablar sobre que se va a cambiar, de acuerdo a que ya los colegios particulares subvencionados no van a ser particulares en sí, o no se van a eliminar, o van a pasar a ser fundación, pero en la realidad y en la práctica sí existe una diferenciación entre municipales, particulares subvencionados y particulares, aunque no exista lucro en este segmento del medio. En este sentido también quiero hacer énfasis en que debe existir un plan de acuerdo a la educación cívica que sea igual para todos los tipos de educación, porque son tipos de educación que reciben los estudiantes, diferenciándose entre ya los tipos de colegio que mencioné. Y en ese sentido yo creo que debe existir un plan de educación cívica que sea igualitario para todos, porque finalmente eso es lo que estamos buscando con el nuevo sistema de educación pública. A ver, cuando uno habla de que los objetivos son centrales y están establecidos por el Ministerio, es la metodología que se utiliza la que está determinada, ¿no es cierto?, por cada proyecto educativo, y lo que nosotros queremos hacer es fortalecer los proyectos educativos, y eso ha quedado claro durante todo el proceso, porque aquí no se busca que venga el Estado, ¿no es cierto?, e imponga qué y cómo se tienen que enseñar las cosas, porque obviamente yo como profesor no requiero, yo no quiero que venga el Ministerio y me diga cómo enseñar educación cívica. Por lo tanto, si yo tengo claro los objetivos, como son los planes y programas, las líneas metodológicas las establezco yo como docente, desde mi independencia intelectual, ¿no es cierto?, y en conjunto con el proyecto educativo que tiene la institución. Por lo tanto, esa es la esencia de este
programa que busca que la ciudadanía, tanto los apoderados, los estudiantes y los profesores, contribuye a lo que es fortalecer el concepto de ciudadano, ¿no es cierto? Y posteriormente generar esta asignatura. Sí, pero lo que yo me refiero es que en la realidad y en la práctica puede ocurrir esta diferenciación del cómo enseñar. El cómo enseñar y cómo se va a transmitir estas materias, porque... Tan delicadas por lo otro. Claro, y además que el sistema educativo lo que ha hecho es ir segregando o sacando, por ejemplo, horas de historia, horas de educación, no sé, artística, o más lo que tenga que ver con lo cultural y con lo pensante dentro de lo educativo, y eso tiene que ver con las prácticas que se vienen instalando desde el sistema en el que estamos insertos. Y ahí no hay sanción, Seremi, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en este caso, la educación cívica, tú eres historiador y te apasiona el tema, pero a ver, otros profesores, como dice Fernanda, que no le van a dar mucho. ¿Va a tener una sanción aquí el colegio, por ejemplo, que tenga un mal nivel con respecto a la educación cívica? Por decir una Más cosa. que sanciones, aquí existe una suerte de acompañamiento por parte de la Superintendencia de Educación, porque aquí los colegios todos, que tengan reconocimiento oficial, tienen que incorporar este plan de formación ciudadana. Y de hecho ya en esta región hicimos un curso con la Universidad de Chile con docentes de toda la zona sur del país, desde Concepción, ¿no es cierto?, hasta Punta Arenas, donde recibieron un acompañamiento por parte de la Universidad de Chile en cómo realizar y cómo crear estos planes de formación ciudadana. Y obviamente todo colegio tiene la obligatoriedad de presentarlo y trabajar con esto, y en el caso que no lo cumplan tendrán las sanciones que correspondan. Perfecto. Pero la idea es no llegar a la sanción, sí, claro, sino que anteriormente al acompañamiento. Tenemos un minuto. Sí, yo pensaba menos de un segundos. Totalmente de acuerdo con lo que tú decías, ¿cierto?, de estos planes de acompañamiento. Y ahí un poco surge estos planes de acompañamiento en materias tan específicas como es educación cívica, la educación artística, donde hay profesionales, ¿cierto?, donde hay técnicos expertos en esta materia, en cómo, por ejemplo, estudiantes de ciencias políticas como Fernanda, o de otras áreas, ¿cierto?, humanísticas, artísticas, podrían ser parte importante y relevante dentro de estas materias, ¿cierto?, y ellos apoyar a los docentes, ¿cierto?, hacer los monitores, claro, hacer los talleres e incorporar, ¿cierto?, desde ahí para que estas materias fueran incorporadas, y es todo un desafío, o sea, 40 años no pasan en vano. Bien, amigos, gracias a Fernanda, gracias a Pablo por haber venido a este programa de Poder Ciudadano del Sur. Espero, amigos, que les haya sido de utilidad. Nos quedaron temas pendientes, los monitores para la nueva Constitución, se están formando, nos están formando, Pablo. Lo vamos a invitar nuevamente, sí, yo creo, más adelante, para que nos hable un poco de esto. Fue demasiado entretenido los temas que tratamos, y como que también hace necesario que tengamos nuevos programas, y lo mismo vamos a tener de educación cívica en el futuro. Así que los dejo invitados, amigos, desde acá de Casino Dreams de Puerto Vara, desde principalmente la terraza del restaurante Doña Inés, nuestros patrocinadores. Los dejo invitados para la próxima semana, que estén muy bien y nos vemos.